Listo, listo. Bueno, buenas noches, comunidad GDEX. Eh, esta noche vamos a estar empezando a abordar un tema que tiene que ver con digamos, los principios de terapéutica veterinaria y vamos a dedicarle un espacio principalmente a los antibióticos porque hemos visto de manera consistente en nuestra visita de campo algunas inconsistencias en el uso de los antibióticos o de los antimicrobianos y además hemos visto cómo se pierde la oportunidad del tratamiento oportuno con el uso de los antibióticos adecuados en función de las necesidades adecuadas. Buenas noches, doctora Daniela. De las necesidades adecuadas. Entonces, eh, eso nos motivó un poco a empezar este ciclo. Vamos a estar manteniendo algunos ciclos de esta terapéutica y el próximo ciclo muy probablemente vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el proceso de fluidoterapia de hidratación en animales clínicamente enfermos. Yo les había dicho en sesiones anteriores de que íbamos a estar trabajando con algunos invitados. He tenido algunos problemas para poder coordinar los espacios y los tiempos con estos invitados. Tenemos un tema que, que ya, lo, ya lo he anunciado, pero por temas familiares no se ha podido dar, que tiene que ver con monte estacional y las experiencias en Colombia. Y tenemos un tema también que espero poderlo concretar con el doctor Cristian Vesga de Yopal sobre el tema de presincronización en novillas con el uso de un tratamiento anticipado con selenio. Entonces, eh, igual para esta comunidad hay un montón de temas. Estamos muy contentos porque hemos visto mucha actividad en los últimos días en los chats. En el chat hemos visto cómo estamos compartiendo casos. El doctor Zúñiga en días pasados nos compartió un caso de retículo pericarditis traumática en una búfala. Eh, Días anteriores vimos algunos temas de ombligos, en fin. Eh, para eso precisamente está creada esta comunidad, para poder cada uno de nosotros irnos apoyando de una forma, eh, eh, como siempre hemos dicho, pues con aprendizaje colaborativo y con el cruce de experiencias. Entonces, ahora sí, doctor Jairo, por favor ayúdeme, voy a compartir mi pantalla de la presentación. Ok, Me, sí, me, señor. Aquí me cuentan atentos. por favor, me cuentan por favor cuando ya la vean. ¿Ya la ven? No, señor. No, señor. Claro, yo no hago lo que tengo que hacer y está como complicado que yo. Puedan ver mi pantalla. Listo. Ya la deben estar viendo. Sí, señor, ya estamos viendo la pantalla. Muy bien. Muy bien. Ahí la ven. Sí, señor, ya. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, hoy comenzamos un ciclo de fundamentos de terapéutica veterinaria que comenzar con el tema de antimicrobianos y un poco de farmacocinética y farmacodinamia, o mejor dicho, algunos aspectos muy someros, muy suficientes para lo que es nuestra práctica diaria y tienen que ver con farmacología, porque de nuevo hemos visto muchos casos en el campo en donde eh, tanto eh, los formuladores como mucha cultura en los que aplican los antimicrobianos de hacer algunas cosas que no facilitan o no ayudan la rápida recuperación de los casos clínicos con los que se cuenta o con los que se tiene. Entonces, eh, este es el primer set, la primera presentación. Vamos a estar hablando de antimicrobianos y vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Entonces, digamos que la base de la terapéutica
hablando de cualquier formulación de cualquier medicamento, se sustenta en tres fundamentos. Uno de ellos, voy a poner mi puntero. Uno de ellos tiene que ver con la farmacodinámica, el segundo con la farmacocinética y el tercero con el mecanismo de acción. ¿Qué es la farmacodinámica? Es lo que el medicamento que aplicamos, que administramos a un animal, a un organismo, qué es lo que hace sobre ese organismo. Y tiene que ver con la forma como ese medicamento interactúa en ese organismo y el efecto que ejerce en términos de intensidad y duración en el sitio donde debe actuar. ¿Okay? Cuando hablamos de farmacocinética, es lo que hace el organismo, el control o el manejo de ese medicamento, y tiene que ver con cuatro procesos que son fundamentales. Uno de ellos es la absorción del medicamento, luego cómo se distribuye, luego cómo se metaboliza o se transforma para poder ser excretado finalmente o eliminado finalmente. Digamos que ninguna droga se queda para toda la vida en el organismo, ninguna droga eh, eh, está exenta de este tipo de procesos solamente cuando uno hace una aplicación por vía intravenosa o vascular es que la absorción no ocurre, pero todo lo demás, lo que tiene que ver con distribución, metabolización o biotransformación, excreción o eliminación, deben ocurrir para que finalmente, después de haber hecho el efecto, ese medicamento sea eh, eliminado o limpiado del organismo que lo recibió. El mecanismo de acción tiene que ver con aquellos procesos en donde, en la forma como actúa el medicamento, en este caso los antimicrobianos, y vemos que en este caso muy particular hay sinergias o hay interacciones con medicamentos o con otros medicamentos que pueden ser agonistas, es decir, que potencian el efecto, o pueden ser antagonistas que bloquean el efecto. Y vamos a hablar de un par de ejemplos muy típicos de este mecanismo de agonismo o de antagonismo. Entonces, si nosotros vemos, digamos, gráficamente cómo esto funciona, luego que nosotros administramos un medicamento por vía intramuscular, subcutánea o por vía oral, ocurre un proceso de absorción. Ese proceso de absorción hace que el medicamento sea distribuido de todo el organismo, bien sea porque vaya a los tejidos, bien sea porque sea metabolizado por el hígado y transformado en un principio mucho más activo, bien sea porque el medicamento circula de manera sistémica y nuevamente también se distribuye en los tejidos para finalmente ser metabolizado, excretado y llegar a tener la eliminación de, esa, de ese medicamento. Este es un proceso que es constante en cada aplicación de cualquier medicamento, independientemente si son antibióticos, antiinflamatorios, si es una hormona, etcétera, etcétera. La única diferencia que puede existir es que si ese medicamento es administrado por vía vascular o por vía intravenosa, pues obviamente el proceso de absorción no va a ocurrir. Y aquí es donde empiezan a jugar algunos temas que tienen que ver con la formulación de los, eh, de los medicamentos. No es lo mismo una sal que sea un trihidrato a una sal de un medicamento que sea hidrocloruro, por ejemplo, porque eso hace que tenga un nivel de disponibilidad, de absorción y de distribución diferente, aun cuando el principio activo sea el mismo. Y esto sucede mucho en los antibióticos. Usted puede ver, por ejemplo, oxitetraciclina, que son clorhidratos, otras que son trihidratos, y eso hace que, aun cuando ese medicamento en su formulación esté garantizando X cantidad de miligramos por ml de oxitetraciclina, pues no necesariamente funciona igual. Y vamos a estar viendo que empezamos a jugar con dos conceptos que son muy, pero muy importantes. Uno tiene que ver con la biodisponibilidad y otro que tiene que ver con la bioequivalencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces,
digamos que desde el punto de vista de cómo funciona esa dinámica de absorción, distribución, metabolización y excreción de los medicamentos, digamos, desde la perspectiva de de la farmacología, todos los medicamentos tienen una concentración máxima, que es una característica propia del medicamento, y eso significa la cantidad de concentración que es capaz de ser alcanzada cuando se administra una dosis, el tiempo máximo, que es el tiempo que tarda en alcanzar la máxima concentración, y el tiempo de vida media, que es el tiempo en el que esa concentración máxima alcanzada se disminuye a la mitad. Y adicionalmente a eso, y ahora sí, muy específicamente para los antimicrobianos, tenemos otros indicadores o parámetros que empiezan a llamarse concentración mínima inhibitoria, que es la cantidad de antibiótico mínimo para inhibir el crecimiento de una bacteria, y que esta es una característica de la bacteria para determinado antibiótico. La concentración mínima bactericida, que es la cantidad mínima de un antimicrobiano o un antibiótico que es capaz de matar a una población bacteriana, de ejercer su efecto bactericida, y que de nuevo no es una característica del antibiótico, sino es una característica de la bacteria para cada antibiótico. Y aquí un concepto que se llama área bajo la curva, que representa la exposición total de un organismo a un principio activo antimicrobiano, y que facilita la evaluación y comparación de los perfiles de biodisponibilidad entre fármacos. Esto en palabras llanas y cristianas. Esa curva es característica de cada antimicrobiano y permite conocer cómo se comporta una vez que es administrado. Y vamos a ver un par de ejemplos acá más adelante. Que hablamos de absorción, distribución, metabolización y excreción. Cuando nosotros aplicamos un fármaco, un medicamento de cualquier tipo, simplemente va a haber una absorción, va a llevar a una concentración máxima, y luego esa concentración máxima, el producto o el medicamento va a empezar a ser metabolizado para finalmente, bueno, se distribuye, luego eso va a ser metabolizado y finalmente va a ser excretado. El tiempo máximo es el tiempo en el cual se alcanza la concentración máxima. La concentración máxima es la cantidad de medicamento que es capaz de llegar a los tejidos o al lugar donde debe actuar. Este paso pintado de azul es lo que llamamos área bajo la curva. Aquí vemos, por ejemplo, eh, un concepto que lo habíamos hablado, área bajo la curva, y de concentración mínima inhibitoria, y vemos un par de líneas. Este par de líneas significa el momento en el cual la cantidad del medicamento, en este caso un antimicrobiano, es capaz de producir este efecto inhibidor sobre el crecimiento de la bacteria. Y vamos a ver que hay antibióticos que tienen un comportamiento un tanto diferente en comparación con otros, y que pueden llegar a ser, dependiendo de esa concentración, pueden llegar a ser bien sea bacteriostáticos o bien sea bactericidas en su mecanismo de acción. Entonces, cuando vemos, y ahora incluimos los conceptos de los antimicrobianos, vemos que cuando la concentración de antibiótico es capaz de matar el 99% de la concentración mínima bactericida, estamos acá hablando de la concentración alta, la línea de arriba, y la concentración mínima inhibitoria es cuando pues solamente es la cantidad mínima de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de una bacteria. Entonces estos conceptos son muy necesarios cuando nosotros afrontamos o nos acercamos a un caso de tratamiento con antimicrobianos, porque la posibilidad de subdosificar, estar por encima de esta línea, o de subdosificar, es bastante alta, si nosotros perdemos un poco la perspectiva de qué antibiótico y cuál es la característica o la forma de actuar de estos antibióticos. Entonces, vamos a ver cómo esto se comporta en términos de un antibiótico concentración dependiente y tiempo dependiente. Y a esto me refería. Y vamos a empezar a colocar ejemplos. Cuando trabajamos un antibiótico
tipo eh, penicilina de aplicación diaria, lo que nosotros buscamos es mantener un nivel de antibiótico circulando que esté por encima de la concentración mínima inhibitoria de las bacterias que creemos que estamos tratando, sabemos que estamos tratando, y mientras este esté por arriba de esa concentración mínima inhibitoria, el antibiótico va a estar trabajando de manera adecuada. Hay antibióticos como las penicilinas, que son, por su mecanismo de acción, necesitan que las bacterias estén multiplicándose, porque ellas, en el caso de las penicilinas, las cefalosporinas, es decir, los betalactámicos en general, ellos son antibióticos que rompen la pared celular y por lo tanto ese es el mecanismo por el cual son bactericidas. Es decir, ellos necesitan la bacteria multiplicándose para poderla destruir. Y estos antibióticos requieren tiempo. O sea, usted colocar un antibiótico, una penicilina de aplicación diaria, colocarla hoy y no colocarla mañana, pues es crear solamente un pico y después al día siguiente lo que está haciendo es favoreciendo eh, la resistencia a la bacteria. Existen otras familias de antibióticos que tienden o que responden a una concentración. Si nosotros somos capaces, por ejemplo, con las fluoroquinolonas, de concentrar una dosis de antibiótico de la familia fluoroquinolona que sea capaz de superar 5 veces la concentración mínima inhibitoria, ellos tienen un efecto bactericida dependiente de la concentración. ¿Qué significa esto? Significa que con una sola aplicación o quizás dos aplicaciones muy concentradas, ellos son capaces de matar una alta cantidad de bacterias y ahí comenzar ya el proceso de cura clínica. Claro que estos dos ejemplos que están acá no tienen nada que ver con lo que es un antibiótico de larga acción. Un antibiótico de larga acción es aquel antibiótico que depende del tiempo, ¿sí? Y que es después de la aplicación, él se absorbe y se distribuye y se metaboliza tan lentamente que es capaz de generar una curva que esté por encima de la concentración mínima inhibitoria y que dura muchísimo tiempo o dura algún tiempo suficiente para ejercer su efecto de control de la población bacteriana. Aquí encontramos las oxitoxiclinas de larga acción, aquí encontramos las penicilinas de larga acción, y si ustedes recuerdan, las penicilinas de larga acción tienen una mezcla de penicilinas de sal procaínica y de sal benzatínica, que lo que permite es que una se absorba muy rápidamente y se distribuya, mientras la otra es un poco más lenta y permite esa curva, digamos, prolongada de acción antibiótico por encima de la concentración mínima inhibitoria. Entonces, digamos que estos son dos de los tres mecanismos por los cuales los antimicrobianos pueden actuar. Pueden ser bien sea bactericidas o bien sea bacteriostáticos, pero también pueden ser tiempo dependiente o concentración dependiente. Entonces, los bacteriostáticos y los bactericidas tienden a ser tiempo dependientes, salvo la familia de las quinolonas y algunos macrólidos que también tienen esa misma característica, que pueden ser concentración dependiente. Entonces, aquí caemos en otro punto importante a tener en cuenta desde el punto de vista de farmacocinético y de farmacodinámica. Nosotros podemos tener un producto similar, un medicamento que sea similar en su principio activo a otro, pero puede que no sea biodisponible. Y esto hay múltiples ejemplos que han pasado, sobre todo en medicina humana. Medicina humana se han presentado muchísimos casos, sobre todo en medicamentos que son, eh, digamos, de esenciales, que llaman esenciales, que su formulación o el tipo de sal o el tipo de excipiente que se utilizan no permite que sea tan biodisponible como otros. Entonces se dan cuenta de que los pacientes toman el medicamento, pero no, digamos que no muestran el efecto del medicamento para lo cual lo están tomando. Entonces, estos productos, la biodisponibilidad es un factor fundamental, porque la biodisponibilidad se relaciona
con la forma como el medicamento entra a la circulación de un organismo, se distribuye, se absorbe, se distribuye, se excreta y se metaboliza y se excreta, tiene que ver con la forma, cómo está formulado en términos de excipientes y en términos de la fórmula química como tal, y esta biodisponibilidad debe estar sustentada sobre estos indicadores que ya hablábamos de concentración máxima, tiempo máxima y área bajo la curva. Esta información que muchas veces está en los medicamentos, en los insertos y nunca los leemos. Entonces, por eso les toco este tema de biodisponibilidad, porque muchas veces también nosotros recetamos, digamos, un antiinflamatorio y vemos que no funciona adecuadamente contra otros antiinflamatorios que quizás que tienen el mismo principio activo. Y eso tiene que ver con la biodisponibilidad. Y algo muy importante también, sobre todo en los antibióticos o los antimicrobianos, es el término de bioequivalencia. Bioequivalencia es cuando usted tiene puede comparar cómo ese medicamento es biodisponible, pero compararlo con otro medicamento. Y usualmente se compara con la molécula pionera, es decir, con la primera desarrollada, con la molécula original. Cuando usted escuche que usted tiene un antimicrobiano que es bioequivalente a, no sé, a X producto, es porque funciona igual, es porque se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta de forma igual o similar y que tiene un efecto farmacológico igual o similar. Y en el mercado tenemos varios medicamentos de uso veterinario que tienen este sello de bioequivalencia, y para poder tener un sello de bioequivalencia, poder decir que son bioequivalentes, eso hay que demostrarlo ante la autoridad sanitaria. Entonces, digamos que esto también es una garantía de que usted puede estar utilizando un antibiótico que funciona de forma igual al original o al pionero, sin necesariamente utilizar la marca del original y el pionero. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de que nosotros hagamos un proceso de formulación de de un medicamento o de un antimicrobiano en este caso. Y este es un ejemplo de un estudio de bioequivalencia. Aquí vemos, por ejemplo, pues, eh, discúlpenme que es una molécula de uso humano, pero digamos que estos trabajos de bioequivalencia no son tan fáciles de encontrar, son muy restringidos a las autoridades regulatorias. Pero si vemos aquí, vemos un ibuprofeno de 400 miligramos tabletas, vemos la referencia que es el original, ¿sí? Y vemos cómo se comporta en términos de horas el ibuprofeno o el que no es el original en comparación con el original. Y cuando vemos la curva, que es la misma curva que vimos anteriormente, la concentración plasmática, el tiempo de acción del medicamento, vemos que la curva azul, que es el medicamento que está siendo comparado con el pionero, prácticamente tiene el mismo desempeño en términos de tiempo y en términos de concentración que el producto original o el producto pionero. Esto es un ejemplo del mundo humano que puedo encontrar para mostrarles qué significa ser bioequivalente y tener una biodisponibilidad. Aquí estamos viendo dos moléculas o la misma molécula de diferentes que se comportan de la misma manera, y eso se llama bioequivalencia. ¿Sí? Entonces, la conclusión de este trabajo decía: los resultados del estudio no mostraron diferencias significativas en los niveles de concentraciones plasmáticas después de la administración de las dos formulaciones de ibuprofeno 400 miligramos tabletas para la velocidad y la cantidad de ibuprofeno alcanzadas en el organismo. Por lo tanto, el diseño del estudio y la aplicación de los protocolos escogidos permitieron demostrar la bioequivalencia entre ambos productos. Entonces, de nuevo, cuando ustedes escuchen un antimicrobiano que ustedes digan o vean en su formulación que se diga bioequivalente con bioequivalente a X o tal molécula pionera, es que significa que los dos productos funcionan de manera idéntica y está demostrable ante la autoridad sanitaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué afectan
ya desde la perspectiva de la práctica, que afecta la eficacia de una terapia. Pues sabemos que hay efectos fisiológicos que tienen que ver con el animal, efectos farmacológicos, como ya los hemos estado hablando, que tienen que ver con la forma como los medicamentos se distribuyen, se absorben, se distribuyen, se metabolizan y se excretan. Si esos medicamentos, estos principios activos son realmente biodisponibles y realmente son bioequivalentes, la dosis del medicamento aplicado, la frecuencia de aplicaciones y las interacciones. Sobre todo estos dos puntos de dosis y frecuencia son muy importantes. Incluso cuando lo vemos en terapias antimicrobianas en campo, vemos que muchas veces el antibiótico o el antimicrobiano se aplica hoy a las 8 de la mañana, al día siguiente a la 1 de la tarde y al tercer día probablemente a las 6 de la tarde. Eso hace que ya la terapia no tenga una consistencia y la posibilidad de falla sea bastante alta. Ahí tiene que ver con la dosis y la frecuencia. Muchas veces también vemos eh, que las dosis se vuelven como estándar, ¿no? Son 20 centímetros, no importa, o 20 ml, no importa el tamaño del animal. Aquí pues la invitación es que nosotros desde la perspectiva profesional seamos guías para quienes son los que aplican los tratamientos en la finca. O mejor, empezarnos a mover hacia estos antimicrobianos que son de una sola dosis, que garantizan tratamiento completo y que nos permiten a nosotros como profesionales pues saber que nosotros mismos hacemos la aplicación y el animal queda tratado de manera completa. Y las interacciones, como pues muchas veces encontramos que se utiliza un antibiótico con un esteroide y el esteroide pues va en contra un poco del mecanismo de acción del antibiótico, suprimiendo, por ejemplo, la movilización de células blancas, por ejemplo. Entonces, estos efectos farmacológicos hay que tenerlos en cuenta. Obviamente, el tema patológico es importante. Nosotros en veterinaria cometemos con mucha frecuencia ligerezas en usar antibióticos de muy amplio espectro, que llamamos el escopetazo, porque decimos que es lo que es un antibiótico, un antimicrobiano de batalla, que es el que tenemos en la finca. Pero muchas veces es mejor esperar un poquito y buscar el específico, porque finalmente se nos complica la historia. Entonces, tener en cuenta el tipo de enfermedad, tener en cuenta el nivel de estrés del animal, el nivel de la condición corporal, de nutrición, si el animal está inmunosuprimido o no, y un poco también lo que es la resistencia natural del organismo de ese animal. Y en otros factores, pues ya lo hemos hablado un poco, la sub y sobredosificación, la falla en la frecuencia, la suspensión anticipada del tratamiento. Siempre que hablo de esto, coloco el mismo ejemplo de los antigripales. Nosotros nos sentimos con gripa, empezamos a tomar el antigripal muy juicioso el primer día cada 8 horas, y al segundo día que nos sentimos mejor, ya lo tomamos cuando nos acordamos, y el tercer día que estamos un poquito mejor, pues ya ni lo tomamos. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, que es nuestra vida, pues en los animales sucede de forma similar, porque pues la cultura del trabajo ganadero no es tan fácil en hacer juiciosas a las personas que se encargan de entregar, de entregar los tratamientos, de administrar los tratamientos, y por supuesto, si eso lo unimos con la calidad del medicamento y los factores farmacológicos que habíamos hablado, de biodisponibilidad y bioequivalencia, pues entonces la posibilidad de falla en el tratamiento es bastante alta. Entonces, habiendo dicho esto, todo parte de un buen diagnóstico, y esto es algo de lo que creo que podemos empezar a sentirnos muy a gusto en esta comunidad, porque ya el compartir experiencias nos ha llevado a ir conociendo cosas que no hemos vivido, y pues nos lleva a tener claridad en temas de diagnóstico, y, y este diagnóstico es factor clave de éxito, porque mientras más temprano determinemos la enfermedad en función de los signos clínicos, mientras más temprano hagamos un diagnóstico preciso, lo más preciso posible de la situación, y mientras iniciemos el tratamiento lo más anticipadamente posible, pues obviamente vamos a tener mayor posibilidad de éxito. Y clarísimo, hoy con la disponibilidad de principios activos que tenemos en veterinaria, hoy estamos hablando de antibióticos específicos para enfermedad respiratoria, antibióticos específicos para enfermedad entérica, estamos hablando de antibióticos específicos para enfermedades podales, específicos para problemas de mastitis de todos los índoles, de tal forma que
utilizar hoy esos antibióticos que llamamos el escopetazo, porque es lo que tengo a la mano, porque es el antimicrobiano de combate, pues tengamos un poquito de cuidado con eso, porque muy probablemente retardamos la cura clínica de ese animal, porque si juntamos un antibacteriano bacteriostático con un bactericida, pues se están antagonizando, al menos que tengamos claridad de qué es lo que estamos tratando de hacer. Y eso nos lleva a una terapia racional y nos lleva a considerar los tiempos de tratamiento, y hay que tener paciencia. En el paciente hay que tener paciencia. Muchas veces queremos tener un animal, encontramos un animal enfermo hoy, lo tratamos y queremos que en términos de horas se mejore. Y obviamente eso no funciona así. Hay que tener paciencia, pero también hay que tener claridad de lo que estamos buscando hacer en función de todo esto que está aquí a la derecha, de la vía de aplicación, la dosis y la posología, la frecuencia de tratamiento, la forma farmacéutica que estamos utilizando, el estado de salud del paciente, si hay que tomar en cuenta algunos residuos, si hay que crear sinergias entre medicamentos o entre antimicrobianos. Sabemos que la sinergia, por ejemplo, penicilina, gentamicina, es bastante efectiva, pero también sabemos que el antagonismo entre penicilinas y oxitetraciclinas es más que marcado. Cómo se comporta eso que estamos haciendo desde el punto de vista toxicológico sobre el animal. No vaya a ser que, como dice la sabiduría popular, sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, tener en cuenta estas cosas es lo que nos lleva a tener el éxito en una terapia en función de la farmacología clínica y no solamente la farmacología teórica de conocer los medicamentos. Sí. Entonces vamos a estar hablando un poquito ahora de antibiótico-terapia, tomando el ejemplo de los antimicrobianos más usados, los que tienen mayor seguridad, los que más, digamos, yo creo que sí, estoy seguro que la penicilina es el antimicrobiano más viejo del mundo, porque fue Fleming el que primeramente descubrió la penicilina. Pese a eso, pese a tener más de, creo que ya 100 años de uso, sigue siendo los antibióticos o los antimicrobianos de uso más común en todas, tanto en la salud humana como en la salud veterinaria. Entonces vamos a hablar un poco cómo se define un antimicrobiano. Es cualquier sustancia de origen natural, semisintética o sintética, que tiene la capacidad de matar o inhibir el crecimiento de un microorganismo, causando el mínimo o ningún daño al hospedero, en este caso el organismo animal o el organismo humano. Quiero parar aquí un momentico, doctor Jairo. Estoy escuchando un timbre. ¿Se está pasando algo allí que no estoy viendo? No, señor, están ingresando todavía AGVETS al grupo, entonces eso es lo que timbra. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, no sé si, ya que paramos aquí, si alguno tiene alguna pregunta, pues aprovechemos, ¿no? Buen punto, mi doctor Jairo. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna inquietud, un aporte. Estamos abiertos a recibir sus comentarios y preguntas, por favor. Sí, señor. Podemos escribirlo también por el chat, compartirlo por el chat y el doctor Jairo nos lo lee. Me parece que no, doctor. Prosigamos, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias, mi doctor. Bueno, entonces habiendo definido este antimicrobiano, también aprovecho para mostrarles esta imagen. Todos nosotros cuando hablamos que yo tomé una muestra y la mandé al laboratorio para hacer un antibiograma. Esto es lo que es un antibiograma. Esto es una placa de Petri cultivada con el microbio, con la bacteria que nosotros muestreamos en el campo. Fue cultivada en el laboratorio y cada redondito de estos que está acá son antibióticos diferentes. Entonces, esos antibióticos se distribuyen sobre la placa de Petri. Ustedes podrán ver que en la medida que el halo de inhibición alrededor esos son como de papel, eh, del antimicrobiano, del antibiótico, mientras es más grande, es mucho más sensible. Aquí vemos, por ejemplo, pues yo no sé qué están cultivando acá, pero este antibiótico que está acá, este antibiótico que está acá y este antibiótico que está acá tiene la bacteria tiene un alto nivel de sensibilidad a esos antibióticos. Aquí la bacteria es nada sensible, aquí tampoco es nada sensible. Cuando está diseminada aquí es como medianamente sensible, pero
digamos que aquí hay poblaciones resistentes y poblaciones no resistentes. Entonces, esto es lo que hace el laboratorio cuando ustedes mandan una muestra de leche o de un hisopado o de cualquier cosa y piden un antibiograma. Esta es la prueba que se hace. Se cultiva la bacteria y se expone a discos de antibiótico y se ve cómo ese antibiótico in vitro es capaz de inhibir la bacteria. Por supuesto que esto no es infalible. Hay bacterias que in vitro en el laboratorio son muy sensibles, pero in vivo en el animal no son tan sensibles. Y hay una bacteria particularmente de los caballos que se llama Corynebacterium X o Rhodococcus X, que es una bacteria que en el laboratorio es sensible a un montón de antibióticos, pero cuando está causando la neumonía en los potros los primeros 5 o 6 meses, la verdad que ningún antibiótico llega donde ella está causando la neumonía y se vuelve una complicación inmensa para poder sacar adelante esos animales o esos potros con ese tipo de neumonía. Habiendo definido un antimicrobiano, podemos decir que las características de un antimicrobiano ideal es que sea bactericida, que no ocasione daño a las bacterias que son habitantes normales del organismo, que actúe suave, que no tenga, digamos, genere ningún tipo de reacción, que sea fácil de administrar, que sea seguro, que no tenga efectos secundarios, que sea capaz de llegar o penetrar los tejidos infectados, que no interactúe con otros medicamentos, que no deje residuos luego de su acción, pues obviamente que sea costo efectivo, que tenga un costo-beneficio importante. Y aquí ponemos amplio espectro en términos de preguntas, porque la verdad es que hoy los antimicrobianos ideales no son de amplio espectro, son antimicrobianos dirigidos. Incluso esas moléculas que son reservadas para uso hospitalario en humanos también son de espectro eh, dirigido. Por ejemplo, nosotros hoy en el mundo ganadero y en el mundo porcícola contamos con una molécula que se llama tulatromicina y es una molécula que es específica para enfermedad respiratoria, tanto en porcicultura como en ganadería. Y es una prima avanzada de acitromicina, que estoy seguro que más de uno de nosotros ha tomado acitromicina cuando le ha dado gripa, cuando le ha dado enfermedad respiratoria, bronquitis, etcétera. Son antimicrobianos específicos para enfermedad respiratoria. Entonces, digamos que no todos los antimicrobianos cumplen con todas estas características. Lo que sí es importante es que hoy cada vez hay más moléculas novedosas que empiezan a cumplir con muchas más de estas características. Como podemos rápidamente los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Tenemos antimicrobianos que afectan la pared celular, ¿sí? Como los beta-lactámicos, donde están las penicilinas y los cefalosporinas, y donde están los glucopéptidos. Tenemos aquellos que afectan la membrana celular, como los nitofuranos y la polidipsina B, aquellos que afectan el metabolismo del ácido fólico, como la sulfatimetopril, por ejemplo, los que hacen interferencia en la síntesis proteica, como las tetraciclinas, aquellos que también tienen afectación de la síntesis proteica sobre la unidad 30S del ribosoma, que aquí donde actúan las tetraciclinas, donde los antimicrobianos que actúan sobre la fracción 50S del ribosoma, aquí entran los macrólidos, y sobre todo estos tulatromicinas macrólidos que entran aquí en este grupo, ¿sí? Y vemos aquellos que actúan sobre el ácido nucleico como la fluoroquinolona y el metronidazol. Entonces, si recordamos cómo funcionan estos sistemas o estos mecanismos de acción de los antimicrobianos, podemos encontrar que todos los que actúan sobre la síntesis proteica tienden a ser bacteriostáticos, porque a la célula bacteriana no poder producir la proteína que necesita, pues ellas dejan de multiplicar. Cuando tenemos un antimicrobiano como la sulfatimetopril, que bloquea el ácido fólico, que es necesario para la multiplicación de la bacteria, se vuelve un antibiótico, un antimicrobiano generalmente bacteriostático. Los que son capaces de dañar la pared celular y la membrana celular son antibióticos que tienden a ser
por concepto bactericidas, porque la bacteria no es capaz de protegerse del medio ambiente donde vive. Y aquellos que replican, que actúan sobre el ADN, como las fluoroquinolonas, tienen efecto dual. ¿Sí? Pueden ser bacteriostáticos o pueden ser bactericidas, porque si recuerdan la gráfica que les mostré hace rato, ellos pueden ser tiempo dependientes o pueden ser concentración dependiente. Hay algunas moléculas fluoroquinolonas, como por ejemplo la marrofloxacina, que usted la puede utilizar tiempo dependiente con 3 días de tratamiento mínimo, o puede utilizar el doble de la dosis a un solo tratamiento y tiene un efecto bactericida de concentración dependiente. Entonces, esa es la importancia de conocer, recordar cómo funcionan los antibióticos. Y la invitación que yo les hago es que la batería de antibióticos que nosotros como profesionales le tenemos confianza, pues entendamos un poco qué tipo de mecanismo de acción tienen y hasta dónde podemos llegar con ellos y para qué tipo de afectaciones podemos llegar con ellos. ¿Sí? Existe una interacción entre la bacteria, el antimicrobiano y el animal, pues obviamente que eso es lo que hace que esta triada sea funcional. Si usted entiende bien qué es lo cual es la clínica del paciente y tiene claramente cómo asocia la bacteria y tiene usted claramente qué antibiótico o qué antimicrobiano utilizar, y sabiendo cómo es la respuesta farmacológica de este principio activo, usted tiene una capacidad de éxito bastante alta. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene un paciente que es un ternero de 3 meses de edad con una clara neumonía, con ruidos respiratorios craneales y ventrales en el tórax. Eso es típico de Pastorela hemolítica o anemia hemolítica, que es una bacteria gram negativa que responde de manera muy eficiente a marrofloxacina, que responde de manera muy eficiente a tulatromicina. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de ir con un antibiótico específico para enfermedad respiratoria que afecta de manera muy efectiva a la bacteria que está causando el problema. Claro está que muchas veces tenemos problemas que no sabemos cuál es el origen. Ahí donde de nuevo también invitamos también a lo que hemos estado haciendo a través del grupo, es compartir resultados de laboratorio. Hemos estado tratando con algunos eh, profesionales de la comunidad, hemos estado viendo perfiles hematológicos, tratando de llegar a diagnósticos con exámenes paraclínicos. Pues finalmente, si entendemos y logramos esta triada, nosotros vamos a ser mucho más efectivos en el tratamiento antimicrobiano que estemos estableciendo. Otro ejemplo, un paciente que es un ternero de 2 meses de edad con una diarrea blanca, que es típica de Escherichia coli, bacteria gram negativa, también tratable con, eh, con marrofloxacina, que le pega durísimo al Escherichia coli. Otro ejemplo, paciente en los primeros 8 días postparto, una vaca en los 8 días postparto, con temperatura en 3 ordeños seguidos, con algo de secreción vaginal. Ya sabemos que la contaminación del parto se está volviendo una infección. ¿Qué antimicrobiano tenemos ahí para usar? Muy fácilmente podemos usar un beta-lactámico, usar la mezcla de penicilina procaínica con benzatínica a una sola dosis de larga acción, o podemos utilizar la combinación de amoxicilina con ácido clavulánico para tratar de quitarnos de encima la resistencia bacteriana y tratar esas bacterias que generalmente son de tipo gram positiva y las que le hacen, digamos, son muy sensibles a los beta-lactámicos o a las penicilinas. Entonces, entender esta triada y tratar de ir de manera dirigida y precisa a través del tratamiento nos da un factor clave de éxito. Entonces, para la selección y el uso de antimicrobianos, aquí lo tenemos todo claro. El antimicrobiano debe actuar, ser efectivo sobre el microorganismo, debe tener una dinámica farmacológica conocida que permita absorción, eh, distribución, metabolización y excreción, que sea de bajo riesgo, que sea un tratamiento manejable, ¿sí? Y que tenga un costo adecuado. ¿Por qué digo yo un tratamiento manejable? Porque existen medicamentos que usted puede colocarlos en infusión continua, vía suero, pero pues obviamente hay que estar en un ambiente tipo hospitalario que pues desde el punto de vista práctico no nos funciona, ¿sí? Hoy precisamente en una visita de campo hablaba
hablaba con alguien que me decía, es que yo para hematozoario yo aplico un antimicrobiano, aplico oxitetricina para anaplasma por vía intravenosa. Y yo le decía, sí, pero eso te dura muy pocas horas. Y pues llevas una carga de anaplasma, sí, pero ¿y qué pasa con los días siguientes en donde necesitas tener más control del anaplasma que está circulando? Pues la persona me decía, ahí es donde yo no sé qué es lo que me está pasando. Y le digo, pues claro, tienes que utilizar un, una oxitocina de larga acción para complementar el tratamiento. Entonces, esta es parte de lo que nos sucede en el campo que nos lleva a motivarnos a nosotros a tener esta charla el día de hoy. Este fue un trabajo que me conseguí hace un buen tiempo, que me gustó muchísimo, porque habla de mitos e ideas erradas sobre los antimicrobianos. Y una de las cosas que dice, primer mito, los antibióticos eliminan las infecciones. Pues realmente hoy nosotros trabajamos sobre dos conceptos, la cura clínica y la cura bacteriológica. La cura clínica es aquel animal que usted después que le aplica un tratamiento antimicrobiano, él responde con control de temperatura, con control de bienestar y que comienza a comer y sigue su ciclo productivo, aun cuando el resto de la infección lo maneja el sistema inmune. Eso lo conocemos hoy y hoy tenemos también mecanismos como la metafilaxis, que eso fue un concepto que vino a traer la tulatomicina, en donde se tratan animales que están en contacto con otros animales que están enfermos y que están a riesgo de enfermarse sin necesariamente ser un concepto de profilaxis. Entonces, hoy realmente lo que buscamos es tener una rápida cura clínica para que la cura bacteriológica ocurra un poquito más allá, pero ya el animal no pierda tanto dentro de su ciclo productivo, bien sea ganancia diaria de peso, bien sea producción de leche, bien sea recuperación de la neumonía o la diarrea, para evitar consecuencias o daños orgánicos que sean de mucho más larga data y que después no pasen facturas más adelante en el animal. Mito 2, la ampicilina y penicilina son antibióticos de amplio espectro. Pues sí, tienen alguna condición para algunos gram negativos y algunos gram positivos, y pese a que son los antibióticos más usados de forma indiscriminada, hoy todavía son antibióticos de primera línea en todos los aspectos, tanto en la salud humana como en la salud veterinaria. Mito 3. Está bien inyectar grandes volúmenes de un medicamento en un solo sitio de inyección. Pues está más que demostrado que mientras menor es el volumen de aplicación, más rápida es la absorción y por lo tanto menos riesgo tiene de fallar en un tratamiento antimicrobiano. Mito 4. Es mejor cambiar a otro producto si no se ve mejoría en el animal dentro de 1 o 2 días. Ojo con la resistencia. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros, desde el punto de vista de terapéutica racional, estamos tratando de ir con antibióticos que son específicos para evitar tener que ir con un antibiótico de combate y después tener que ir con otro antibiótico. Y cuando vemos, hemos utilizado en un tiempo de 10, 12 días 3 tipos de antibióticos porque no hemos logrado la cura clínica del animal. Y al final, cuando venimos a ver este tratamiento con 3 drogas, con 3 medicamentos diferentes, con 3 antibióticos diferentes, termina costando mucho más que el tratamiento de un antibiótico cuando va a comprar el frasco vale mucho más dinero que los otros. Eso lo vemos todos los días en el campo. Mito 5, la terapia con antibióticos se puede suspender tan pronto como la vaca parezca normal. Ojo con las recidivas y ojo con la resistencia. Pues los tratamientos son completos y deben ser completos. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros estamos en un caso de neumonía en porcicultura, en neumonía en vacas, aplicamos una tulatomicina, sabemos que tenemos tratamiento completo al menos de 7 días con una sola inyección. Eso nos da la tranquilidad a nosotros los profesionales de que estamos dejando un animal tratado de manera completa. Cuando aplicamos una mezcla de penicilina procaínica y benzatínica, ¿sí?, que es de larga acción, sabemos que tenemos 3 días de tratamiento antibiótico completo. Si nos toca indicar una segunda dosis, esperemos hasta el tercer día y hacemos una nueva aplicación. Cuando tenemos un tratamiento de neumonía con marrofloxacina, por ejemplo, nosotros podemos aplicar hoy, hay que esperar 48 horas si utilizamos la dosis a doble dosis de concentración dependiente.
porque pues hay que esperar tener bacterias para poderlas matar. No es a las 24 horas. Es un efecto prácticamente knockout de el control de las poblaciones bacterianas. Sexto mito, si un antibiótico fue efectivo una vez, otro animal se beneficiará de la misma dosis de ese fármaco independientemente de las diferencias de peso. Pues tampoco funciona así. O sea, un antibiótico es dependiendo de la situación clínica que usted tiene al frente. Y ahí es donde llamamos un poquito a lo que es el uso racional de antibióticos, que eso es un movimiento mundial que habla de una sola salud, que en la medida que la salud de los humanos, los animales, el ambiente son una sola, y tiene que ver con ese uso racional de antibióticos. Entonces, eh, todos los profesionales y todos los que trabajamos con medicamentos empezamos a tener cierta tendencia y preferencia por algunas moléculas porque nos han venido funcionando en el tiempo. Aquí la invitación es que miremos un poco más en detalle todos estos factores que hemos estado hablando esta noche, porque nos lleva no solamente a protegernos, a poder tener medicamentos que nos funcionen siempre, sino además nos permite tener mucho más éxito en nuestras terapias. Y multiplicar la dosis de antibióticos siempre dependientes, como los beta-lactámicos, duplica la efectividad. No, señor, eso no funciona así. Los antibióticos tiempo dependientes, así usted triplique la dosis, siempre van a necesitar tener tiempo para actuar. Y ese es el caso de las penicilinas. El rango de las penicilinas va desde 8.000 unidades por kilo hasta 45.000 unidades por kilo, unidades internacionales por kilo. La dosis que usted necesita utilizar va a depender de la situación clínica que tenga al frente. Pero por más volumen de penicilina o de cefalosporina que aplique, usted va a necesitar tener una terapia que dure al menos 3 días para que la penicilina o la cefalosporina ejerza su efecto. Entonces, aquí hay 7 conceptos que usualmente escuchamos del campo que nos permiten nosotros hoy tener un poquito más de amplitud en la visión en el manejo de los antimicrobianos. Los antimicrobianos se clasifican bien sea porque son bactericidas o porque son bacteriostáticos. Matan bacterias o las paralizan. Bien sean porque sean de amplio espectro, intermedio o reducido espectro. O bien sea porque tengan diferentes mecanismos de acción, porque sean inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que sean de la pared celular, que sean que destruyan la membrana celular, que sean inhibidores de la síntesis de proteínas o que sean inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, entendiendo qué es lo que nosotros tenemos en la mano con la batería de antimicrobianos con los cuales usualmente utilizamos y la clínica y el diagnóstico pues preciso, nosotros vamos a saber muy claramente qué tipo de antimicrobiano vamos a estar utilizando o vamos a estar decidiendo utilizar. Entonces, cuando los vemos en grupos, vemos que los beta-lactámicos, principalmente compuestos por 2 tipos de formas, bien sea las penicilinas o las cefalosporinas, los aminoglicósidos, donde está gentamicina, estreptomicina, dihidroestreptomicina y neomicina, y las rifamicinas, donde está el rifampin, son esencialmente antibióticos bactericidas. Por otro lado, tenemos antibióticos que son bacteriostáticos como el cloranfenicol y el florfenicol, todas las tetraciclinas, las sulfamatrimetoprim y las lincosamidas son en esencia bacteriostáticos. Y tenemos otros antibióticos que son concentración dependiente, como son las fluoroquinolonas y los macrólidos, donde tenemos principios activos como tulatromicina, tilosina y rofloxacina, marofloxacina y danofloxacina. Y tenemos otros tipos de antimicrobianos, ya no hablamos de antibióticos, sino antimicrobianos como los ionóforos, los nitrofuranos y los nitroimidazoles, que tienen una utilidad clínica. Principalmente estos dos, inicialmente se utilizan como promotores de crecimiento, y el metronidazol pues sabemos que es muy efectivo para algunas afectaciones eh, de tipo SAN y de tipo protozoario. ¿Okay? Ahora bien, estos aspectos de acción de estos grupos también eh, son importantes. Hay antibióticos que son de muy amplio espectro, que son capaces de trabajar
o de afectar tanto bacterias gram positivas como gram negativas, tanto aerobias como anaeróbicas. Vemos los que tienen espectro intermedio, pues no son tan efectivos con las bacterias anaeróbicas gram negativas, y las que son de espectro reducido pues tienen efectos sobre algunas bacterias gram positivas, algunas gram negativas y algunas aerobias o algunas anaerobias. Al final, lo interesante de todo esto es que lo podemos ver en este segundo cuadro, como la mayoría de los representantes, todos los grupos de antimicrobianos son efectivos contra bacterias, ninguno son efectivos contra hongos, algunos de ellos son efectivos contra los micoplasmas. Recordemos que el micoplasma no es una bacteria, es un micoplasma. Ellos no tienen pared celular, así que el micoplasma no se ataca con penicilinas, cosa que también hemos estado viendo muchas veces en el campo. Se ataca con aminoglicósidos, se ataca con cloranfenicoles, con fluoroquinolonas, con licosamidas, con macrólidos, ¿sí? Con sulfas, con tetraciclinas. Las riquezas, que ahí donde entran a plasma, solamente con algunos antibióticos como tetraciclinas, tipo fluoroquinolona y cloranfenicol. No estoy diciendo que cloranfenicol y fluoroquinolona son efectivas contra anaplasma. Son efectivas contra bacterias del género Rickettsia, donde anaplasma es una de esas bacterias, uno de esos organismos, ¿sí? Eh, Sabemos que el antibiótico específico es la tetraciclina. Con las planillas igual hay algunas familias de antibióticos que funcionan, otras que no. Y contra los protozoarios, solamente algunas lincosamidas, algunas sulfas. Sabemos que el tratamiento de sulfatimetopril para coccidia es un tratamiento que usualmente también se formula, pues tienen cierta actividad sobre protozoarios tipo coccidia. Entonces, reconocer qué hace, dónde actúa cada una de estas familias o cada uno de estos grupos es importante a la hora de definir cuál va a ser el antibiótico que vamos a formular, dependiendo del caso clínico que tengamos al frente. Entre los antimicrobianos existe sinergismo y existe antagonismo. Por ejemplo de sinergismo cuando hay una inhibición de paso metabólico, y el típico ejemplo es la unión de sulfatimetopril. Cuando se inhibe secuencialmente la pared celular, típico de ampicilina y mecistilam. Cuando se potencia la entrada de una droga con la otra, hablamos de la mezcla o la utilización simultánea de penicilina y gentamicina, penicilina por vía intramuscular, gentamicina por vía intravenosa. Cuando se inhiben las enzimas que son factores de resistencia, la unión de amoxicilina y ácido clavulánico. La amoxicilina actúa sobre gram positivas y algunas gram negativas, y el ácido clavulánico bloquea a la beta-lactamasa que inhibe la acción de la amoxicilina, ¿sí? Y en el caso de eritromicina y rifampicina es una mezcla muy compleja porque son ambos orales que se utilizan específicamente para Rhodococcus X o para Corynebacterium X, porque pues tienen una capacidad de llegar a unos lugares donde está la bacteria, pero esto es una mezcla o digamos un sinergismo de antibióticos que es muy poco común en la medicina veterinaria de bovinos. Cuando hablamos de antagonismo, hablamos cuando combinamos un bactericida con un bacteriostático, el caso típico penicilina con oxitetraciclina. Esto lo vemos muy comúnmente, que el animal, el ternero estaba enfermo, le dio una dosis de oxitetraciclina y al siguiente empiezo un tratamiento de penicilina, pues ahí no funciona adecuadamente. Cuando existen competencias en el lugar de acción del antimicrobiano, tipo un macrólido con cloranfenicol, cuando existe una inhibición de la absorción o de la penetración del antimicrobiano vía pared o vía célula, es la combinación de cloranfenicol y los aminoglicosios como un ejemplo. Cuando hay inducción de beta-lactamasas que inhiben o bloquean a los beta-lactámicos, principalmente penicilina, es cuando se vuelven estos inestables y te utilizan una penicilina que en teoría debería funcionar y realmente no funciona. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe sinergismo y antagonismo también en los antimicrobianos. Para hablar digamos, de los que más utilizamos, pues hablemos de los beta-lactámicos. Sabemos que en este grupo pertenece, este fue el primer antibiótico, Fleming en 1927. Son de los más seguros, realmente a menos que sea alérgico a las penicilinas, de resto son antibióticos extremadamente seguros.
usted puede exagerar groseramente la dosis y no, la posibilidad de que pase algo es muy baja. Aquí, de todos estos grupos de la familia de este grupo, básicamente lo que nosotros más conocemos son las penicilinas y las cefalosporinas. Estos betalactámicos tienen, digamos que todos se basan en este anillo eh, eh, el lactámico que permite pues ahí desarrollar diferentes tipos de moléculas y que ya hoy por hoy muchas de ellas son o bien sea sintéticas o son semisintéticas. ¿Sí? Básicamente las naturales son las penicilinas procaínica, benzatínica y sódica, ¿sí? O potásica. Estas son las que se utilizan en infusión en suero, en ambiente hospitalario. Esta procaínica es de acción, digamos, mediana y benzatínica es la acción prolongada. Por eso es que cuando ustedes ven un antibiótico tipo Sanfilin LA, es la mezcla de procaínica, de sal procaínica y sal benzatínica que permite una duración de acción eh, al menos de 3 días. Cuando vemos las semisintéticas, aquí pues ahí empiezan a ver las que están resistentes a la penicilinasa, como la cloxacilina, y que tienen muchos efectos sobre específicos gram positivos tipo estafilococo aureus en la mastitis. Por eso es que vemos que muchos antibióticos de secado tienen cloxacilina. Cuando se juntan o se combinan con ampicilina, aumenta el espectro, igual que en amoxicilina, y aquellos que se digamos que se formulan para bloquear las penicilinasas, tipo amoxicilina con ácido clavulánico. Y la cefalosporina, donde quizás el más reconocido hoy por hoy es el de tercera generación llamado Cestiofur, porque cefoperazona se utiliza principalmente para uso intramamario. Entonces, estos son las dos grandes familias de este grupo de betalactámicos que son generalmente los más conocidos en el mundo veterinario y mucho más en el mundo ganadero. ¿Cómo funcionan? Pues simplemente, como lo vemos acá, ellas inhiben la pared de la síntesis de pared celular, hacen en las gram positivas, hacen que esta bacteria pues se vuelva permeable al ambiente y por lo tanto se muera porque no es capaz de mantener su estructura. En aquellos betalactámicos que tienen efectos sobre algunos gram negativos, también lo que hacen es crear poros en la membrana celular y por lo tanto al crear poros en la membrana celular, pues la bacteria se muere, pues no es capaz de mantenerse viva en el ambiente donde ella está multiplicando. Así funciona. ¿Ok? Eh, Cuando nosotros vemos este efecto de muerte bacteriana, por eso hablamos que las penicilinas o los beta-lactámicos en términos general son bactericidas porque matan la bacteria. Y esto es solamente para mostrarles qué es lo que hace la penicilina. La penicilina, digamos, tiene esta molécula y hace un efecto de llave con cerradura que se une a los receptores en la pared celular y empiezan a crearse poros en esta bacteria, que es lo que hace que la bacteria se muera. Cuando hay penicilinasa, cuando la bacteria produce penicilinasa, la penicilinasa lo que hace es bloquear a la bacteria, al antibiótico, perdón, y la penicilina no es capaz de llegar al sitio de unión en la pared celular y por lo tanto, pues, digamos, se bloquea la acción del antibiótico, porque también funciona como un efecto llave cerradura. Y cuando esta, este antimicrobiano no tiene la capacidad de que la penicilina se conjugue con ellos, pues aquí es donde el antibiótico resistente a penicilinasa o esta penicilinasa es bloqueada por el ácido clavulánico, por ejemplo, y finalmente el antibiótico, el antimicrobiano llega y hace la unión con su receptor y ejerce el efecto. Así es como se defiende la bacteria contra los betalactámicos a través de la producción de enzimas penicilinasas o beta-lactamasas también se llama. Y este es el mecanismo de acción de los betalactámicos. Si usted tiene como ellos son tiempo dependientes, son bactericidas tiempo dependientes, si usted tiene una amoxicilina con ácido clavulánico, usted tiene que inyectarla todos los días para mantener los niveles de antibióticos dentro del rango terapéutico. Si usted utiliza
una mezcla de penicilina procaínica con benzatínica, tipo Fancilin LA, usted coloca la aplicación, hace la aplicación del antibiótico, del Fancilin, empieza la penicilina procaínica será absorbida y distribuida, y más adelante la benzatínica prolonga la acción dentro de ese rango terapéutico. Por eso que tiene que esperar al menos 3 días para aplicarla, hacer una segunda aplicación de un antibiótico que tenga una mezcla de sal procaínica con sal benzatínica. Cuando estamos hablando de tipo Uniclaf, por ejemplo, que es amoxicilina y ácido clavulánico, usted tiene que hacer aplicaciones diarias al menos durante 3 días para lograr este efecto en el rango terapéutico. Porque son, bien lo hemos dicho muchas veces ya, beta-lactámicos son tiempo dependientes. Necesitan actuar durante un tiempo para ellos poder ejercer su efecto bactericida. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las sales. La penicilina sódica es de rápida absorción y rápida eliminación. La procaínica y benzatínica es de absorción más lenta y de rápida eliminación. Y eso tiene que ver con esta farmacocinética que hemos estado hablando. Cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Y cómo hace sinergia con otros antimicrobianos tipo aminoglicósidos. ¿Sí? Um, eh, digamos que el doctor Prescott y estos otros colaboradores, ellos digamos que son los padres de la terapia antimicrobiana en veterinaria. Este es un libro que es muy famoso para todos los que estudiamos veterinaria y tienen capítulos específicos que tienen que ver con cada uno eh, de estos, eh, de estos grupos antimicrobianos. Pero quise traer esta lámina simple y llanamente porque en este capítulo de los beta-lactámicos y hablando de toxicidad y efectos adversos, aquí resalto esta frase que está traducida aquí a la derecha y dice: la penicilina procaínica debe ser almacenada en refrigeración y no ser usada luego a la fecha de expira. El uso repetido en el mismo sitio de aplicación debe ser evitado, especialmente en caballos. Entonces, para muchos que se han ido sorprendiendo de que las formulaciones de penicilina procaínica que vienen listas para usar requieren refrigeración. Esto es algo que está descrito hace mucho tiempo y que finalmente las autoridades sanitarias han ido, digamos, poniendo en orden. Y yo les aseguro que muy pronto van a seguir viendo más y más penicilinas que tienen sal procaínica y sal benzatínica que van a empezar a requerir refrigeración. No significa de que si no se refrigeran se daña. Usualmente usted la compra y viene en refrigeración porque es la forma de almacenaje correcto del antimicrobiano, del antibiótico. Significa esto que después que usted lo está utilizando en la finca tiene un tiempo limitado porque son presentaciones que probablemente alcanzan para 1 o 2 tratamientos o 3 tratamientos. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que esta refrigeración es parte del manejo adecuado del antibiótico para garantizar la calidad y la potencia del antibiótico y que usted cuando lo vaya a utilizar o lo vaya a formular pues no tenga fallas por producto que esté dañado. ¿Dónde se aplican las sales benzatínica y procaínica en veterinaria? Bueno, en todas estas enfermedades en bovinos. Los clostridios sabemos que son bacterias gram positivas, son altamente susceptibles a penicilina. Antras también, actinomicosis, mastitis, sabemos cómo actúa cloxacilina sobre el estafilococo aureus, infecciones de tejidos blandos, lesiones de piel, heridas, onfalitis, onfaloflebitis, poliartritis, porque muchas de estas infecciones son por gram positivos. En el caso de porcinos, la erisipela porcina, la clostridiasis, la neumonía, septicemia, artritis, encefalitis por estreptococcus es una bacteria gram positiva. Entonces, en todas aquellas bacterias gram positivas que tienen que ver con lesiones de piel, que tienen que ver con clostridios, que tienen que ver con infecciones de tejidos blandos, pues esta aplicación de sales benzatínicas y procaínicas tienen un muy buen efecto terapéutico. Yo quise traer este, esta imagen porque en algún momento en una webinar anterior hicimos una necropsia y este es un corazón de un ternero que murió 7 meses después habiendo sufrido onfalitis y enfermedad respiratoria, y en la necropsia
simplemente encontramos un pequeño, no me deja mostrarlo, encontramos un absceso eh, en la pared ventricular, que fue lo que hizo la muerte del animal de manera repentina porque pues, drenó hacia la cavidad ventricular. ¿Sí? Y esto es producto de una mala cura de ombligo 7 meses antes. Entonces, y quizás probablemente el uso no adecuado de antimicrobianos durante toda la ficha médica de este paciente. Entonces ahí se los dejo. En el caso de la mezcla de cloxacilina y ampicilina, esta es una mezcla que se utiliza mucho para el manejo de mastitis, sobre todo en el secado, porque esta mezcla es resistente a la penicilinasa producto del Staphylococcus aureus. Ayuda, como les decía, esto es muy utilizado para el control de mastitis, específicamente en el periodo seco, y porque esta mezcla de cloxacilina con ampicilina permite ampliar el espectro hacia algunas gran negativas como los coliformes, y sabemos que la mastitis por E. coli es una mastitis hiperaguda que es capaz de llevarse la vaca muerta en muy poco tiempo. ¿Sí? Existen otras familias antimicrobianas que tienen características novedosas que hemos estado viendo también, y básicamente quiero mostrarles de los macrólidos. Yo he estado hablando del principio de tulatromicina, principalmente esta es una molécula impresionante en su manera de trabajar, es una molécula específica para enfermedad respiratoria que tiene un efecto postantibiótico impresionante, es decir, esta molécula se une de manera reversible a los macrófagos y a los neutrófilos, y estas células blancas cuando van al sitio de infección son capaces de liberar el antibiótico en el sitio de infección, se concentra en el pulmón, y es lo que hace que esta molécula, que es familia de la eritromicina, que fue la primera molécula, tenga unas características superiores. Yo creo que lo dije temprano, una prima, la tulatromicina es una prima súper avanzada de la acitromicina, por lo tanto sabemos que su efecto, eh, digamos, sobre enfermedad respiratoria y también sobre patas en el caso de bovinos es muy, muy efectivo para uso en bovinos y en porcicultura, y incluso tiene, como lo vimos en un cuadro anterior, tiene efecto antimicoplásmico, por lo tanto es muy, muy, muy efectivo en estas afecciones respiratorias que tienen múltiples patógenos. Y yo quería mostrarles esto porque en el año 2004, me parece, Terapéutica Veterinaria sacó un concepto, digamos, un capítulo específico para tulatomicina como una nueva triamilida para enfermedad respiratoria en animales, y en ese trabajo se muestra cómo, aun cuando el antibiótico tanto en ganadería como en porcicultura en el plasma sanguíneo está muy por debajo, se concentra en los pulmones. Y esto fue lo que llevó a un concepto de que la tulatromicina genera abrió, mejor dicho, el concepto de metafilaxis, que tiene que ver con ese tratamiento de animales de manera preventiva, pero que están a riesgo de enfermarse. Porque si lo vemos de la perspectiva de la porcicultura, cuando en un corral se enferman 2 o 3 con complejo respiratorio porcino, pues todos los otros 15 o 20 que están en el corral están a riesgo de enfermarse. Entonces, uno de los manejos que se hace es tratar a los enfermos y tratar a los que posiblemente están incubando la enfermedad. Y como tiene una duración de acción de 14, 15 días con una sola inyección, pues obviamente, digamos que el tratamiento es mucho más efectivo, porque sabemos que no hay que repetir, no hay que tener más labores, no hay que tener más trabajo para controlar el problema. También hablé de las fluoroquinolonas por su efecto concentración de quería dejar pasar la oportunidad, porque pues, es la única familia que muestra esta característica, y básicamente lo que hace la fluoroquinolona es actuar sobre o bloquear que el ADN de la bacteria se duplique y se separe y pueda multiplicarse la bacteria, de tal forma que ella, cuando se multiplica
su ADN y este ADN está dañado, pues ella no es capaz de multiplicarse, no es capaz de crear dos bacterias a partir de una y por lo tanto la bacteria se va muriendo por dos formas, bien sea porque se rompa la cadena de ácido nucleico o bien sea porque no pueda separarse. Y eso es lo que hacen las gram negativas. En las gram negativas el ácido nucleico se rompe y ella no es capaz de sobrevivir. Y en las gram positivas lo que hace es que aun cuando el ADN se puede dividir, no se puede separar y al no poderse separar se rompe y por lo tanto la bacteria se rompe, la bacteria se muere. Y esto solamente ocurre cuando se maneja el efecto concentración dependiente, es decir, cuando se duplica la dosis o se logra tener una aplicación de dosis que esté por encima de 5 veces la concentración mínima inhibitoria. ¿Sí? Y ocurre un efecto bastante interesante específicamente con marrofloxacina, y es que las bacterias como las gram negativas, en vez de romperse, empiezan a elongarse, como lo vemos aquí atrás, aquí en esta segunda lámina a la derecha, en una fotografía, la bacteria que es como un bastón empieza a hacerse larga y empieza en ese proceso de elongación, de alargamiento, ella no es capaz de sobrevivir y pasa algo muy interesante. Como la Escherichia coli no se rompe, no se liberan fragmentos de polisacario capsular, que es lo que llamamos endotoxina. Por lo tanto, la destrucción masiva de Escherichia coli que ocurre con marlofloxacina tiene muy bajo riesgo de generar choque endotóxico, cosa que sí sucede con otros antibióticos que rompen de manera masiva a la Escherichia coli, entendiendo que es una bacteria gram negativa y que su componente del lipopolisacario capsular es la que lleva a la producción de endotoxina y al choque endotóxico. Entonces muchas veces el tratamiento de destrucción masiva de Escherichia coli lleva a la muerte del animal pese a que mató a la bacteria, pero es que los fragmentos de la bacteria le llevan al choque endotóxico y al choque, digamos, sistémico con la muerte del animal. Eso pasa sobre todo en las mastitis hiperagudas por Escherichia coli. Y esto es lo que volvemos a decir. Estos antibióticos pueden ser tan duales como tener un efecto bactericida con tiempo dependiente como concentración dependiente. Somos nosotros los que decidimos cuál efecto queremos ejercer. Yo particularmente me gusta mucho la concentración dependiente porque encuentro una cura clínica muy rápida. Terneros con neumonía, en cuestiones de horas ya baja la temperatura y comienzan a comer. Terneros con diarrea, rápidamente la diarrea cesa y el animal se siente más confortable, baja la temperatura y empiezan a comer. Y eso es un punto importante. Con los antimicrobianos hay un punto clave: qué tan temprano usted le llega el diagnóstico. Un animal que ya tiene daño pulmonar severo, que tiene daño intestinal severo, pues la verdad, usted va a colocar el antimicrobiano, llámese marrofloxacina, llámese amoxicilina, ácido clavulánico, el que sea, pero si ya el daño en el tejido es tan avanzado, pues la posibilidad de falla es muy alta o de éxito es muy baja, digámoslo así. ¿Vale? Marrofloxacina con este grupo, siendo concentración dependiente, tiene cosas muy interesantes. Y un efecto posantibiótico significa que aun cuando el antibiótico ya no está en plasma, puede seguir trabajando en el lugar de acción. Y eso es lo que sucede con marrofloxacina. Vemos Pasteurella multósida, vemos Manemia hemolítica o Pasteurella hemolítica, vemos APP en cerdos que más allá de la aplicación tiene una duración en horas mucho más larga de lo que se mantiene en las concentraciones en el plasma y por encima de la concentración mínima inhibitoria, lo cual es muy, muy favorable para la cura clínica. Y vemos cómo también se concentra en los tejidos donde están los problemas, llámese pulmón, llámese músculo, llámese riñón, llámese hígado. En el cerdo, de igual forma, sucede en el bovino. En el bovino se concentra 4 veces más fuerte en el riñón y 1.3 veces más fuerte o más concentrado en el tejido pulmonar que en el plasma. Eso significa que el antibiótico está trabajando donde está la infección. Y ahí eso es lo que nosotros necesitamos. Que tengamos antibióticos circulando por todo el organismo, pues qué bien. Pero si lo tenemos exactamente trabajando donde queremos que trabaje,
que para nosotros va a ser un factor clave de éxito importante. Eh, Esto es lo que tenemos para presentarles el día de hoy, para compartir con ustedes el día de hoy. Son pues algunos, eh, el inicio de este ciclo de terapéutica veterinaria, como les decía al inicio, para el próximo webinar vamos a estar profundizando un poco más en fluidoterapia, que también creemos que es algo que siempre es un gran desafío en campo, cómo poder hidratar adecuadamente un ternero, cómo poder afrontar una vaca con acidosis, un ternero con acidosis, una vaca con alcalosis, incluso en las enfermedades metabólicas tipo hipocalcemia, hipomagnesemia. Pero no podíamos movernos hacia allá sin poder hacer una revisión de lo que son los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia, pues porque necesitamos entender que todos los medicamentos de cualquier índole deben ser absorbidos, metabolizados, absorbidos, distribuidos, metabolizados y finalmente excretados, y independientemente de que pues eh, hagamos el acercamiento clínico o terapéutico determinado. Entonces, eh, con esto les doy las gracias y además les doy las gracias por haber asistido a este webinar de AGDET y como siempre dispuestos a escuchar aportes, comentarios, experiencias. Así que voy a quitar mi pantalla y doctor como maestro de ceremonia, digámoslo así. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muy interesante todo lo que nos contó hoy. Refrescó muchos conceptos que de pronto en el día a día no se tenían en cuenta. Entonces creemos que fue algo bastante enriquecedor, como siempre en este tipo de webinar, de sesiones, que lo que buscamos es fortalecer, mejorar y aprender nuevos conceptos técnicos que nos van a servir en el día a día, en nuestra práctica diaria. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, por favor, indíquenos levantando la mano, si no, colocándolas en el chat y estaremos atentos para dar respuesta. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. No sé si alguien tiene algún comentario, inquietud, aporte. Por el momento no, doctor, solamente para recordar, el portafolio de antimicrobianos de AGB Salud Animal incluye Sancilin LA, que es la combinación de penicilina procaínica y benzatínica, donde encontramos en un frasco de 100 ml 30 millones de unidades internacionales. Contamos también con Unitral, que es amoxicilina LA. Tenemos también una combinación de amoxicilina con ácido clavulánico, que se llama Uniclav, que muchos de ustedes lo conocen. Tenemos una tulatromicina que se llama Macrocin y tenemos una marbofloxacina que se llama Marbosil LA. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. Estamos atentos si hay algún comentario, sugerencia, aporte, o si no, pues damos terminada la sesión. Doctor Jairo, agradecer muchísimo a todos los que activamente están participando en el chat de la comunidad. El domingo estuvo muy activo, muy enriquecedor. Desde el sábado estuvo muy enriquecedor. Con el doctor Zúñiga, que pues no lo veo por acá, pero siempre compartiéndonos cosas interesantes, incluso unas fotos de necropsia, un caso clínico, una búfala, pues de esos casos clínicos que nadie le llega porque finalmente era una reticulopericarditis traumática. Pero yo digo que al final, con todas esas experiencias, todos vamos aprendiendo o vamos, digamos, ganando experiencia eh, por experiencias de otras personas y eso nos pone un poquito más adelante en el éxito, ¿no? Así que yo sí quiero agradecer de manera amplia a todos los que participan en el chat, colocando sus comentarios, colocando sus casos clínicos y también estando abiertos a que opinemos sobre en función de nuestras experiencias, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, 8:30, creo que cumplimos el tiempo, doctor Jairo. Siempre estos webinars son de 7 de la noche
a 8:30 de la noche. Se nos han extendido algunos que nos han llevado a tener mucha interacción. Yo estoy seguro que en el próximo webinar que hablemos de fluidoterapia, de hidratación y del manejo del estado hídrico de un paciente complicado, pues la vamos a tener un poquito más, porque no son las cosas que nos pasan todos los santos días del mundo. Yo espero que con la charla de hoy, con este compartir o este refrescamiento de conceptos, podamos empezar a mirar las terapias antimicrobianas de una forma diferente, en donde nosotros como profesionales garanticemos terapia completa con el uso de antibióticos o antimicrobianos en función del caso clínico, en función de la especificidad y en función de las características del antimicrobiano. Y así, pues obviamente vamos a ser mucho más efectivos en el control de las enfermedades que vemos todos los días en la finca. Así que de mi parte, muchísimas gracias y agradecidos por la asistencia. Muchas gracias a usted, doctor Juan Carlos, por todo, y muchas gracias a todos por la asistencia. Los esperamos en nuestro próximo webinar, que seguramente nos va a seguir enriqueciendo técnicamente. Muy formales y que tengan un buen descanso. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.